Bueno, buenas noches a todos. Estamos hoy en un nuevo horario. Vamos a hacer una prueba. Algunas personas me pidieron adelantar la clase de las 9 de la noche a las 7:30. Así que espero que se vayan incorporando. Por ahora somos pocos, pero seguramente con el correr del tiempo se van a ir incorporando algunos. Vamos a ver si este no va a ser un buen horario. Entonces, más adelante, en las próximas clases, quizás volvamos al horario anterior, que es el de las 21 horas. Hoy tengo algo especial en esta clase, que entró mi abuela Estela, que para mí siempre es un gusto que ella esté presente. Así que Safta, espero que te guste la clase, el shiur, y bueno, después me lo vas a comentar, Besat Hashem. Bueno, nosotros hasta la clase anterior, hasta la semana pasada, estuvimos contando la historia de un personaje importante en el judaísmo, que es Ruth la Moabita, o más conocida como la Madre de Reyes, de quien descendieron la dinastía del rey David, o sea, el rey David y toda su dinastía, hasta el Mashiach. Esta clase, yo quiero hablar, vamos a quizás hacer una serie de clases, no sé si van a ser 2 o 3 semanas, vamos a hablar de un personaje muy importante y quizás uno de los más famosos, quizás después de Moshe, el más famoso dentro del pueblo de Israel, que es el rey David. Nosotros conocemos la canción David Melech Israel Jai Bekayam. David, rey de Israel, vive, Jai vive, Bekayam y existe, es decir, que en la actualidad, hoy en día también existe el rey David. Preguntan nuestros sabios, este dicho está en el Talmud. El origen de David Melech Israel Jai Bekayam era en la época en la que el pueblo judío no dominaba la tierra de Israel y habían enemigos que trataban de interferir en el manejo de todas las cosas legales, todos los temas religiosos y legales del pueblo de Israel. Y para poder santificar el mes, para saber cuándo era Rosh Hodesh, entonces sabía que se necesitaban 2 testigos que vean el nacimiento de la luna, y una vez que veían el nacimiento de la luna iban al Bedín, iban al juzgado, a la corte. En la corte se los indagaba, y si veían que ellos estaban hablando, que era de verdad lo que estaban diciendo, entonces mandaban mensajeros a diferentes lugares, a diferentes tierras, a diferentes pueblos. Cuenta que un Revi le pidió a Rabijía, creo que eran ellos dos, si mal no recuerdo, los 2 sabios del Talmud, talmúdicos, uno le dijo al otro: cuando mandes el mensajero, para que no lo intercepten en el camino y para estar seguro de que es él, mándamelo con una contraseña. ¿Cuál es la contraseña? Es estas palabras: David Melech Israel Jai Bekayam. Si ellos van a decir David Melech Israel Jai Bekayam, entonces significa que que lo mandan ustedes y que ellos son los testigos verdaderos, y no testigos falsos que mandaron para interferir en nuestros temas. Bien, entonces de ahí sale el David Melech Israel Jai Bekayam. Pero explican nuestros sabios que otro de los motivos, en realidad el motivo principal, es que el rey David, en realidad está escrito sobre cualquier autor. Cada autor que, aún después de fallecer, cuando la gente lee sus libros, lo están reviviendo la inspiración y todo el mensaje que ellos transmitieron. Y uno de los libros más leídos que hay, no solamente dentro del judaísmo, en todas las religiones, son los Salmos. Y nosotros tenemos la tradición de que los Salmos fueron escritos por el rey David. Es decir, que cada vez que nosotros agarramos un salmo, nuestros rezos están llenos de salmos, el Kiddush hay salmos, en cada cosa que nosotros hacemos leemos los salmos. Cada vez que nosotros lo leemos, estamos reviviendo al rey David. Y es por eso que decimos David Melech Israel Jai Bekayam. Sigue vivo, sigue vigente, aún hoy en día, 3000 años después de su fallecimiento. Vamos a pasar entonces hoy a contar un poco de la historia del rey David. La historia del rey David tiene, primero, en el libro de Shmuel, los profetas, cuenta la historia en varios capítulos, ¿sí? Casi todos los profetas, casi todo el libro de Shmuel y un poco el libro de Melahim, de Reyes, hablan del rey David. También en otro libro de Ibrahim habla del rey David.
tenemos todo el libro de Teilim que habla del rey David, tenemos la Megilat Ruth que acabamos de estudiar, que está relacionada también con el rey David, pero lo que llama la atención es que en el Tanaj, cuando nosotros abrimos la parte de los Nevi'im, de los profetas, nos encontramos con un David ya adulto, si bien joven, pero era adulto ya. Y el resto de las cosas que nosotros sabemos sobre la infancia del rey David, lo aprendemos por un montón de midrashim y interpretaciones de sabios que nos cuentan la historia del rey David desde el día de su nacimiento. Pero en el Tanaj, cuando nosotros abrimos el Tanaj, nos encontramos con tres historias, digamos el comienzo de la historia del rey David. Hay tres historias principales que a partir de ahí se va desarrollando el gran rey David que nosotros conocemos. Es decir, son tres historias fundamentales en la vida del rey David. Y esas tres historias son las que vamos a tocar nosotros hoy. Y si Dios quiere, en las próximas clases vamos a ver el resto de las historias del rey David en el Tanaj. Para tener más o menos un contexto histórico, el rey David nació aproximadamente en el año 1040 antes de la era común, es decir, hoy estamos en 2020, hace aproximadamente 3000 años atrás. Falleció en el año 970 antes de la era común, es decir que David Amelech vivió 70 años, ¿sí? Y dicen nuestros sabios, está escrito que el alma del rey David, la Neshama del rey David, era una Neshama tan alta, tan preciada, tan santa y tan preciada, tan importante, que no tenía lugar en este mundo. Es decir, era un alma que iba a bajar por unos instantes al mundo y iba a morir. O sea, no se iba a desarrollar, no iba a desarrollar su vida y no iba a ser tampoco el rey David que conocemos hoy. Cuando Dios crea a Adán, el primer hombre, le muestra todas las generaciones, le muestra todas las almas. Es sabido que el alma de Adán era un alma general, por eso todos nosotros nos llamamos Adán. Adán es persona, significa, ¿no? Porque somos todos parte de Adán. Entonces cuando Dios le mostró todas las almas y Adán vio que el alma del rey David era un alma tan elevada y no iba a tener años de vida, entonces Adán le dijo a Dios, yo le voy a donar 70 años de mi vida para que esta alma pueda bajar al mundo y generar un impacto. Es por eso que Dios aceptó y Adán vivió 930 años, y no 1000 años, él iba a vivir 1000 años, era el primer hombre, era un número completo, 1000 años, un número redondo, vivió 930 años, y vemos que el rey David vivió 70 años, ¿sí? Esos 70 años que le entregó Adán al rey David. Él nació en la ciudad de Betlehem, que era en la región de la tribu de Yehudá. Sus padres eran Ishai, David ben Ishai, y Natzbat, que era, según la tradición, era el nombre de la mamá de David. El reino de él reinó durante 40 años en Yehudá, y en Israel entero reinó 33 años, ¿sí? Porque primero fue rey de Yehudá y después se expandió a todo Israel. ¿Quién fue su predecesor? ¿Quién fue el rey anterior? Fue el rey Shaul, que el rey Shaul fue el primer rey de Israel. O sea que David fue en Yehudá fue el primer rey, el segundo rey, perdón, y de todo Israel fue el tercer rey, porque hubo entre Shaul y David hubo un rey durante 7 años que gobernaba sobre Israel y no sobre Yehudá, y David fue rey de Yehudá solo por 7 años y después se hizo rey de todo Israel por 33 años más, en total 40 años de reinado. El sucesor del rey David fue su hijo Salomón, el famoso rey Salomón, con toda su sabiduría. ¿Qué historia nosotros encontramos en el Tanaj? La primera historia, el primer momento en el que se nos nombra a nosotros a David. ¿Cuándo nosotros nos encontramos con David en el Tanaj? Si nosotros abrimos el libro de Shmuel, Shmuel fue un profeta, que en algún momento podemos dar en las clases de personajes una charla sobre Shmuel. De hecho, yo me llamo Shmuel también, así que tengo algún tipo de relación. Nosotros vemos en la historia el primer encuentro con David es directamente cuando Shmuel lo va a ungir a David como rey. La historia es así. El rey de Israel era Shaul, pero Shaul, si bien era un gran tzadik, era una persona justa, pero cometió algunos errores al desoír la orden de Hashem. Y por eso, cuando Hashem vio que Shaul no cumplía exactamente con lo que él ordenaba,
entonces decidió terminar el reino de Shaul y ungir un nuevo rey. Resulta que Shmuel el profeta, que era el hombre de Dios, él estaba de duelo por esas cosas, esas actitudes que tenía Shaul, hasta que Dios vino y le dijo, ¿hasta cuándo? Vamos a leerlo de adentro. Vayomer Hashem el Shmuel ad matay ata mitabel al Shaul. ¿Hasta cuándo vas a seguir estando de duelo por Shaul? Vanim meastiv mimloch al Israel. Y yo ya lo rechacé, ya no quiero que él reine sobre Israel. Maleka nehashemen velejes lajaja el Ishai betalachmi. Llená tu cuerno de aceite de oliva, que era el aceite con el que se ungía a los reyes, y vas a ir a la casa de Ishai en Betlehem, y uno de los hijos de él, yo ya vi uno de los hijos de él con la característica para ser rey. Entonces anda y yo te voy a decir lo que hacer. ¿Cuál fue la primera reacción de Shmuel? Decir, pero Hashem, yo tengo miedo, si se entera Shaul, que es el rey, que yo voy a ungir a otro rey estando él vivo, me va a matar. Entonces Hashem le dijo, mira, vos no te preocupes, vos anda a Betlehem y decir a la gente que vos venís a ofrendar un animal para Dios y invitarlo a Ishai, a todos sus hijos, a toda su familia. Y ahí en el seno de su hogar, ahí vas a hacer, en la mitad de la fiesta, de ese banquete que vos vas a traer, vas a ungirlo al rey, al nuevo rey de Israel. Bueno, fue así que Shmuel llega a Betlehem, no era su ruta oficial, no era la ruta donde él viajaba generalmente, entonces la gente de Betlehem se asustó y se sorprendió. ¿Qué hace Shmuel, el profeta, acá en nuestra tierra? No era común verlo en la tierra de Betlehem, entonces Shmuel les dijo, no se preocupen, yo vengo con cosas buenas, no con cosas malas, no con malas noticias, sino con buenas noticias. Yo vengo a ofrendar, a traer una ofrenda para Dios, y le ordenó a Ishai y a sus hijos, a su familia, que se preparen, que se santifiquen para ser parte de ese banquete. Quiere decir que los únicos que sabían para qué venía Shmuel, cuál era la misión de Shmuel, era Ishai y sus hijos, y su familia, es decir, Ishai, la esposa y los hijos. Entonces, pasa que, bueno, hacen la ofrenda y de repente, cuando empieza a traer Ishai a sus hijos, trae primero al mayor, el mayor se llamaba Eliab, y cuando Shmuel lo ve una persona alta, fuerte, lindo, era una persona que tenía presencia, y entonces dijo Shmuel, wow, este es el Dios, vamos a leerlo de adentro. No hay nada más lindo que leer las palabras del Tanaj desde adentro. Tiene todo el contenido, el jugo está en las palabras. Entonces, Beboam, Vayaret Eliab. Cuando vinieron los hijos, de repente ¿a quién le llamó la atención? Eliab, que era el mayor. Vayomer, ¿qué es lo que dijo Shmuel? Neged Hashem Eshijo. Acá está, frente a Dios, su ungido. Acá está el próximo rey de Israel. A eso Dios le responde, Vayomer Hashem el Shmuel. Entonces Hashem le dijo a Shmuel, Alta bet el mareu bel goa comató. Vos no te fijes en su apariencia y en su físico, en su altura, porque yo ya lo rechacé a él. Él no va a ser mi próximo rey. Kilo asher iré Adam, que Adam iré la inaim, Hashem iré la levav. Acá lo tenemos en el texto, en la diapositiva, porque el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira al corazón. Vos lo ves a él, a Eliab, y en tus ojos ven una persona puesta, ves una persona fuerte, una persona con mucha presencia, y vos creés en su parte externa que él es el indicado para ser rey, pero Dios ve los corazones. Y a Eliab yo lo rechacé, explican nuestros sabios que por qué Dios rechazó a Eliab, porque era una persona que se enojaba, era muy furioso, se enojaba muy rápido. Nosotros lo vamos a ver en la tercera de las historias que vamos a contar hoy de David, cuando él va a luchar con Goliat, cuando David llega al campo de batalla para llevarle comida a sus hermanos por pedido del padre, y cuando empieza a escuchar lo que sucedía y él se ofrece a luchar contra Goliat, viene su hermano Eliab y le dice, ¿qué haces acá? ¿Por qué dejaste el ganado? Él era pastor. ¿Con quién dejaste el ganado? Yo conozco tu interior, yo conozco tu soberbia y yo sé que vos viniste acá solamente para mirar desde afuera cómo nosotros luchamos y cómo nosotros peleamos. Es decir, él se enfurece con David y esa cualidad, el enojarse, esa furia,
no es una característica de un rey de Israel. Entonces Dios le dice a Shmuel, vos mirás, el hombre mira los ojos, pero Dios mira el corazón. Yo sé lo que hay internamente. No te fijes, como dice el Pirkei Avot, no te fijes en el envase, en el envoltorio, sino en su contenido. Cuenta la historia de una princesa que fue a hablar, una princesa de un imperio hostil contra Israel, en uno de los dominios en contra de Israel. Fue la princesa y le dijo a un sabio, mirá qué feo que sos, cómo Dios pone, vos te considerás un sabio y con esa apariencia, mirá qué feo que sos. Entonces el rey le dijo, el sabio le dijo, dígame princesa, usted tiene vino en su palacio. Sí, correcto, tengo vino. ¿Y el vino dónde lo guarda? ¿Dónde guarda el vino? Y ella le contestó, en vasijas de arcilla. Entonces el sabio le dice, pero mi princesa, ¿no debería guardar usted, como siendo princesa, el vino en vasijas de oro? Entonces la princesa le dijo, señor, tiene razón. Llegó al palacio y dio la orden de poner todo el vino en vasijas de oro. Pasaron unas semanas y la princesa hizo una fiesta y vinieron un montón de invitados importantes, toda gente de honor. Y la princesa sirve el vino y manda a traer el vino con sus vasijas de oro, con todo el brillo y con toda la ostentación que había en el palacio, pero cuando sirven el vino y lo prueban, el vino se había hecho agrio. ¿Por qué? Ella fue corriendo después al sabio y le dijo, decime qué pasó acá. Entonces le dice, claro, si vos te fijás en la parte externa, entonces el oro es mucho más brillante, es mucho más importante, pero la vasija es la que contiene y mantiene el vino. De esa manera también mucha gente se fija en apariencia, se fija en que externamente estar bien y muchas veces descuidan la parte interna. Y hay gente que quizás externamente no tiene una muy linda apariencia, pero internamente brilla y es oro, es un buen vino. ¿Sí? No está agrio. Esto es lo que nos enseña a nosotros también esta historia, la primera de las historias del rey David. Shmuel va a ungir al rey David y ahora nosotros vamos a ver cómo sigue la historia. Dios le dice, vos mirás los ojos, yo miro el corazón. Entonces Eliab, el primero de los hijos, descartado. Viene Ishai y le trae al segundo de los hijos. Viene Dios y le dice, no, este tampoco lo quiere Dios. Le trae al tercero de los hijos, tampoco lo quiere Dios. Le trae a sus 7 hijos que estaban ahí presentes y ninguno de los 7 hijos era el elegido por Dios para ser el nuevo rey de Israel. Cuando Shmuel mira a los costados, mira a la familia de Ishai, se da cuenta que no había más gente. Por un lado, no ve más hijos, y por otro lado, Dios le dijo que uno de los hijos de Ishai va a ser el próximo rey. Entonces, Shmuel le pregunta a Ishai, decime, Ishai, ¿estos son todos tus hijos? ¿No tenés ni uno más? Entonces a Ishai le dice, ¿sabes qué? Sí, tengo uno más. El más chiquito está cuidando al ganado, está por ahí, no lo había invitado a la fiesta, entonces Shmuel lo mandó a traer, y dice que cuando lo vio a Shmuel, cuando Shmuel lo vio a David, acá tenemos cuáles eran las características, porque lo interesante de las 3 historias fundamentales de los comienzos del rey David, en cada una de las historias nosotros vemos otras características. ¿Sí? El Tanaj nos muestra cuáles eran las virtudes del rey David. Entonces, en este momento, Shmuel ve que David era Admoní. Admoní era colorado. Hay quienes dicen que Admoní en realidad no es que era pelirrojo, muchos lo dibujan al rey David pelirrojo, pero Admoní se refiere a que tenía una cara rojiza. La cara rojiza es una piel delicada, como una cara brillante, era una cara de niño, de jovencito, era como que era muy lindo, de hermosos ojos y también de buen aspecto. Y de buen aspecto. Entonces cuando entra David, entonces Dios le dice a Shmuel, parate, ponete de pie, o sea, está frente a mi próximo rey y está sentado, ponete de pie y ungilo a él como rey, a David como rey de Israel. Esta es la primera historia que nos cuenta el Tanaj. La pregunta que nos hacemos a raíz de esta historia, y creo que la hablamos en el curso de Ruth, lo pasamos también por encima un poco de esto, no estoy seguro, pero creo, ¿por qué Ishai no llamó a David desde un principio? Si viene Shmuel y le dice a Ishai, Dios va a elegir de entre tus hijos al próximo rey de Israel, ¿no tendría que haber traído a sus 8 hijos? ¿Por qué trajo 7 y no trajo al último de sus hijos, a David? Y David estaba ahí con el rebaño.
llama un poco la atención esta parte de la historia. Vamos a pasar a la próxima diapositiva y nos vamos a encontrar el desprecio que sentía David por parte de sus hermanos y de la gente de su ciudad y de su pueblo. Una de las biografías más importantes sobre el rey David, obviamente, es una autobiografía que, según nuestra tradición, el libro de Tehilim fue escrito por el rey David. Y en el libro de Tehilim, David vuelca sus sentimientos, su biografía, y nosotros de los versículos del Tehilim podemos entender muchas cosas de la vida de David. Y David describe en el Tehilim el desprecio de sus hermanos y de la gente de su ciudad. Por ejemplo, tenemos el Tehilim 69. En el Tehilim 69 David se muestra quebrantado, roto, despreciado, con mucho dolor, y sobre el final de ese capítulo él dice: a pesar de todo yo confío en Dios, y Dios es mi apoyo, y Él es el que me da fuerza, etc. En un momento, en uno de los versículos dice: me he vuelto un extraño a mis hermanos, forastero a los hijos de mi madre. Es decir, que David se sentía un extraño, él no se sentía parte de esa familia. Y él se sentía como era un forastero, alguien extraño de los hijos de su madre. Y ahora presten atención, porque antes de contar toda la historia, presten atención, ¿qué quiere decir de los hijos de mi madre? ¿Por qué no de mi padre? O de mis padres, ¿por qué de mi madre? ¿Sí? Otro versículo dice, el rey David muestra lo que hizo para poder superar esa sensación. Él dice: lloré mientras mi alma ayunaba, además de ayunar yo lloré, y a pesar de haber llorado y de haber ayunado, fue para mí indignidad. Al final terminé siendo indigno frente a los demás. Hice arpillera mi vestido, o sea, además de ayunar, mostré también ropas de duelo, que es ropa de arpillera, y así me volví su modelo de desprecio. A pesar de eso, todavía me seguían despreciando. Era el modelo de desprecio. Quienes se sientan en el portón hablan de mí. Todo el mundo está hablando de mí. Fui canción de borrachos. Los borrachos, cuando tenían que cargar a alguien, burlarse de alguien, ¿cuál era la canción que ellos componían? Era sobre mí, sobre el rey David. Entonces, acá nosotros vemos como el rey David se sentía despreciado, no solamente de la gente de su ciudad, del pueblo, que todo el mundo hablaba de David. ¿Qué es lo que tenían para hablar de David? Un simple muchacho, el octavo de los hijos de Ishai. Todo el mundo hablaba de David, y además entre sus hermanos también era despreciado. Y tenemos algo mucho más fuerte en el versículo, perdón, acá puse 69, el segundo es en el 51. El Tehilim 51 dice: lo cierto, dice el rey David, es que fui engendrado en pecado, y en pecado me concibió mi madre. Y este versículo abre una puerta importante al momento de la concepción del rey David. Cuenta el Midrash que, bueno, antes de contar esta historia, voy a hacer una breve, lo vimos en los shurim anteriores. Hay una ley en la Torá que el pueblo moabita, un moabita y un amonita, eran dos pueblos, Moab y Amón, eran dos pueblos que hoy en día Jordania, no existen más Amón y Moab, fueron mezclados cuando el rey asirio conquistó la tierra de Israel y conquistó toda esa región, también Jordania. Entonces los asirios tenían la costumbre de mezclar pueblos. Entonces un pueblo que estaba acá lo mandaban para otro lado, y así para que nadie sienta arraigo a su tierra. Entonces, hoy en día ya no existen amonitas y moabitas, pero en esa época sí. Dice la Torá que gente que era, amonitas y moabitas, podían convertirse al judaísmo, pero no se podían casar con judías, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando Ruth se convierte al judaísmo, Ruth era moabita, y cuando ella se va a casar con Boaz, surgió esta pregunta: ¿qué hacemos si no se puede casar nunca con alguien, con un judío? Entonces fueron a la corte, y la corte dictaminó que, en base a una tradición oral desde la época de Moshe, que Moshe le transmitió a los maestros del pueblo de Israel, y así fue transmitido de generación en generación, la ley prohíbe a un moabita casarse con una judía, pero no prohíbe a una moabita, una mujer moabita, casarse con un judío. Y por eso Ruth se pudo casar con Boaz, y así también engendró a Obed a Ishai al rey David, y el rey David era descendiente de Moab, ¿sí? Como dice también el Tehilim, Matzati David Abdi, me encontré con David mi siervo. Preguntan los sabios: ¿qué es si me encontré? ¿Cómo te encontraste con David? Como si fuese
algo que estabas buscando y de repente, de casualidad, así repentinamente te encontraste con eso? Dice, Han Matzati, preguntan los sabios, ¿dónde lo encontré? Lo encontré en Sodoma, porque de Sodoma, de Lot, viene Moab, y de Moab viene el rey David. Entonces, acá había una cuestión legal, una cuestión alágica. ¿Podía Ruth casarse con un judío? No podía. Al final se dictaminó que sí, pero esa ley quedó, cada tanto surgían voces que decían, no es tan así, quizás eso incluye también a una mujer y no solamente al hombre, etc. Por eso pasó que en la época de Ishai, padre de David, él, después de haber tenido ya 7 hijos, Ishai empieza a escuchar esas voces en el pueblo, esas dudas de que si Ishai era descendiente de una moabita, si él podía casarse con una mujer judía, y ante la duda él decidió separarse de su mujer. Y estuvo separado de su esposa durante 3 años. ¿Para qué? Para no hacer pecar a su esposa, porque si él es un moabita, su esposa tiene prohibido casarse con él. Entonces, ante la duda, él decidió separarse de su mujer. Pasaron los años, unos 3 años más o menos, y Ishai siente de repente atracción y deseo por una de sus empleadas, por una de sus sirvientas. Agarró y le dijo a la sirvienta, cuentan nuestros sabios que hizo un tipo de tema alágico ahí de una condición, que si él es moabita, entonces él se podría casar con ella, pero si no es moabita, y él realmente es judío según todas las leyes, según la ley, entonces en ese caso ella quedaba despedida antes, y al quedar despedida podía casarse con él. Bueno, es un tema alágico que no viene al caso, pero él le dice a ella, prepárate para esta noche. La sirvienta de Ishai, cuando escucha eso, se asusta y va y le dice, le cuenta a su ama, a su patrona, le dice, señora, mire lo que me acaba de decir su marido. Entonces la esposa le dice, bueno, ¿pero qué crees que haga? Yo tengo 3 años que no estoy con mi marido. Entonces la sirvienta le da una idea a la esposa de Ishai, le dice, vistámonos iguales, nos preparamos iguales, mismo perfume, misma ropa, mismo todo. Y a la noche, cuando yo voy a entrar a la carpa, a la tienda de Ishai, él me va a decir que vaya a cerrar la puerta, ¿no? Que apague las velas y que cierre la puerta de la tienda. Entonces, en ese momento, voy a apagar las luces, voy a apagar las velas, vos vas a entrar y yo voy a salir. Y ahí en la oscuridad él no se va a dar cuenta. Y así fue. Entró Natzbat, la madre de David, y estuvo con Ishai esa noche, y de ahí ella quedó embarazada. Pero ¿cuál era el problema? Que Ishai no sabía quién era. O sea, Ishai no se dio cuenta que era su esposa. Y él pensó que había estado con su sirvienta. Y de repente cuando queda embarazada, ¿de quién quedó embarazada? Y todos empezaron a hablar, y los mismos hijos quisieron condenar a su madre por eso. Y cuando nació David lo querían matar, porque decían que es un hijo bastardo. Y así pasaron 28 años hasta que llegó el momento de que Shmuel viene a ungir al rey David. Por eso es que el rey David no estaba entre sus hijos, porque Ishai, o sea, era parte de su casa, era parte de su hogar, lo tenía como si fuese un hijo, pero él no lo consideraba un hijo. Y por eso él, cuando le dijo, llama a tus hijos, él llamó a sus 7 hijos, y el 8º lo dejó en el campo con el rebaño. En el momento que viene Shmuel y le dice, ¿no tenés un hijo más? Y él dice, no, bueno, quizás sí está David, pero está bien, lo trajo a David, y cuando lo ungió, dice, hay un versículo en el Tehilim que nosotros lo decimos siempre en el Alel, Eben Ma'asua Bonim Haital Roshpinah. Está escrito que la madre en ese momento estaba parada, era la única que conocía el secreto de ella y su sirvienta, y estaba contenta por dentro y asustada por fuera que iba a pasar en este momento. Y cuando vio que Shmuel lo ungió al rey David, que eso demostró que el rey David era el legítimo hijo de Ishai, entonces la madre de David dijo, Eben Ma'asua Bonim, la piedra que rechazaron, que despreciaron los constructores, Haital Roshminá, terminó siendo la piedra basal, la piedra fundamental de toda la construcción de la dinastía del rey David. Pero lo interesante es que la palabra Abonim, los constructores, no tiene la letra Vav en el medio, entonces se puede leer también Habanim, Eben, Aleph Ben, este hijo, Aleph Ben, Eben, la palabra Eben se escribe con 3 letras, Aleph Bet Nun, es Aleph Ben, este hijo, Ma'asua Abanim, que fue rechazado por los otros hijos, Haital Rosh Binah, al final terminó siendo la piedra fundamental
de la casa de Judá, de la casa de David, hasta la llegada del Masías. Bueno, ahí la escuchan Odayá, está abajo, pero bueno, manda saludos. Y a ese versículo siguieron diciendo los hijos, cuando el resto de los hijos vieron eso que pasó, dijeron, Me'eta Hashem Aitazot, esto es una obra de Hashem, Miniflat Benenu, es algo que nosotros maravilloso y no lo podemos creer. Todos se sorprendieron de esa situación, de que al final Dios ungió al rey David y con eso ellos entendieron que su madre era una mujer decente y que su hermano David era hermano de ellos, etc. Ahora nosotros vamos a entender muchas cosas. Vamos a entender, por ejemplo, qué significa me he vuelto un extraño a mis hermanos, lo que dice en el Teilim. Me he vuelto un extraño a mis hermanos. O sea, mis hermanos me tienen como alguien extraño. Un forastero a los hijos de mi madre, no de mi padre. A los hijos de mi madre. Yo fui, ¿por qué? Porque no era hijo de mi padre supuestamente, era hijo de mi madre. De los hijos de mi madre yo fui un forastero. Y por eso toda la gente en el portón hablaba del rey David y todos decían, mirá, ahí está el hijo de Ishai, etc. Y también dice en el Teilim 51, lo cierto es que fui engendrado en pecado y en pecado me conservó mi madre. Porque el rey David hasta los 28 años tampoco supo esa realidad. Él también tenía esa duda dentro de él. No sabía si Ishai era su padre o no. Hasta que vino Shmuel, cuando él tenía recién 28 años, y ahí él descubrió la verdad de su vida, la verdad de su nacimiento. Por eso en el Teilim, él capaz que fue escrito antes, que él lo escribió antes de conocer esto, y él dijo, lo cierto es que fui concebido, fui engendrado en pecado. Esta es la historia que nos permite entender la primera historia del Tanaj sobre el rey David, por qué Ishai había llamado a 7 de sus 8 hijos y dejó a uno excluido. Bueno, seguimos a la segunda de las historias del rey David. Enseguida después de eso, el Tanaj nos cuenta que una vez que David fue ungido por Shmuel como rey de Israel, en ese momento posó en él la providencia divina, es decir, el Ruach Elohim, el espíritu divino de Dios que estaba en los reyes, en la gente destacada, en las personalidades destacadas, en los líderes, de repente posó sobre David. David empezó a tener ese espíritu de éxito, el espíritu de divinidad de Dios. Y a la vez dice el Tanaj, el espíritu de divinidad se fue de Shaul. El rey Shaul ya seguía siendo rey en la práctica, pero no era el elegido por Dios. Dios había elegido otro rey, que iba a ser el rey David, que iba a ser rey más adelante, pero ya estaba destinado a ser rey. Entonces en ese momento se le apartó el Ruach Elohim, ese espíritu de divinidad, el espíritu de Dios, se apartó de Shaul y empezó a tener temores, empezó a tener de repente como temblores, como momentos de angustia, y no sabía lo que hacer. Entonces vinieron sus consejeros y le dijeron, mire rey, le tenemos que conseguir a alguien que le toque música, a alguien que lo alegre, a alguien que esté a su lado, que lo reconforte. Entonces el rey dijo, adelante, tráigame un muchacho, alguien un músico. Entonces uno de los que estaban ahí, de los consejeros del rey, de los ministros del rey, le dice, el hijo de Ishai tiene un hijo, un muchacho, que él sabe tocar muy bien el arpa, es un gran músico. Lo puedo traer y que él sea tu músico. Entonces Shaul lo manda a llamar, le manda a pedir a Ishai que manda a su hijo David, y nosotros vemos acá otra descripción de cuando llega David, o en realidad cómo lo describe ese ministro, cómo lo describe a David. Lo vemos abajo, dice, músico hábil, un poderoso en valor, o sea, un hombre con valor y con mucho poder, un hombre de guerra, un gran sabio, un muchacho apuesto, y además Hashem está con él. Es decir, vemos todas las cualidades positivas. Antes habíamos dicho que él era colorado, que era lindo, que tenía lindos ojos, y acá vemos que él además tenía habilidades en la música, además era un hombre con valor, era una persona, un hombre de guerra, apuesto. Vemos todas esas cualidades en el rey David. Y David le es presentado a Shaul Amelech, y dice el Tanaj que Shaul de repente lo amó a David. Shaul sintió mucho amor, mucho cariño por David. Y no solamente lo puso como su músico, sino también fue su escudero. O sea, él iba el que le cargaba las armas al rey en todo momento, fue el escudero del rey. Ahora David seguía siendo pastor y también era el escudero del rey.
y nos dice el Tanaj que cuando Shaul se sentía mal y David le tocaba música, Shaul se reconfortaba, él aliviado, se sentía aliviado. Bueno, a raíz de esto entonces... Le voy a lavar la mano. Un momento, voy a silenciar a allá. Ahí está. Bueno, a raíz de esto, la pregunta que nos hacemos es, y es importante para la tercera, la tercera historia, es, ¿Shaul conocía a David o no lo conocía? Simple la pregunta. Si David le tocaba, era el músico de Shaul, supuestamente lo tocaba al lado, o sea, lo escuchaba, no es que se grababa porque no había grabadores en esa época. David se ponía frente a Shaul y tocaba el arpa y cantaba y así lo aliviaba. No solamente eso, si él era su escudero, se supone que tenía que estar pegado al rey todo el tiempo, estaba en contacto constante con el rey. ¿Sí? Esta pregunta la voy a dejar acá, y vamos a ir a la tercera de las historias que nos cuenta el Tanaj en los comienzos del rey David. ¿Sí? Ahora el Tanaj estamos conociendo al rey David. Y nos cuenta la tercera historia, la más famosa de David, que es su lucha con Goliat. Cuenta el Tanaj que un día David los filisteos avanzaron contra Israel. Israel se preparó para la guerra, habían dos montañas, en una estaba el pueblo de Israel, en la otra estaban los filisteos, en el medio había un valle, y todos los días avanzaba un filisteo, el capitán, el general de los filisteos, que se llamaba Goliat. Goliat medía aproximadamente 3 metros, un poco más de 3 metros, y era un gigante fuerte, poderoso, y además tenía una armadura especial que nadie tenía. Y él todos los días avanzaba y gritaba, insultaba al pueblo de Israel, insultaba al Dios de Israel, y los desafiaba a que manden una persona a luchar contra él, y el que gane ese pueblo iba a ser el vencedor, y el otro pueblo se iba a convertir en esclavos del pueblo ganador. Y la gente, los soldados de Shaul, tenían miedo, y cada vez que avanzaba Goliat, los soldados de Shaul empezaban a temblar, y el rey Shaul también, Shaul Amelech, nos dice el Tanaj que él tenía miedo también. Y así estaban durante 40 días, todos los días avanzaba y gritaba, y el pueblo se asustaba. Cuenta el Tanaj que una vez David Amelech, que como estaba muchas veces con el rey, pero también estaba en ese momento con el rebaño de su padre le dijo, mira, vos tenés que ir ahora a lo del rey, andá al frente y lleva comida. ¿Qué pasó? ¿Alguien entró al coso? ¿Vos entraste listo? ¿Alguien abrió un... ¿Me escuchan? A ver si me escuchan, por favor. ¿Qué? Es que no sé si estoy en... Sí estoy. A ver si me pueden escribir en el chat, si me están escuchando todavía. Sí, sigue la reunión. Bueno, dale. Ok. Me dicen que sí sigo, yo no entiendo de esto. Ok, bien, perdón, disculpen. Bueno, resulta que le pidió el papá Ishai, le dijo a David, anda al frente y lleva esta comida para tus hermanos, y también le mandó algo al rey. Y en el... ¿Qué pasa? ¿Cierro esto? Bueno, llega David, no sé si ahora, no importa. Llega David ahí al frente y de repente ve un tumulto. ¿Qué era ese ruido? Era que estaban los soldados de los filisteos y estaban los soldados de Israel dispuestos a la guerra, ya estaban preparados y ya estaban hablando, digamos, arengando como para empezar la lucha, para empezar a guerrear. Y escuchó también que la gente decía que Shaul Amelech, está bien, se arregló, gracias, que Shaul Amelech le iba a dar de recompensa a aquella persona que se anime a luchar y a vencer a Goliat, le iba a dar a su hija para casarse, y además lo iba a enriquecer, y toda la casa de su padre, o sea, su familia, iba a estar exenta de impuestos. Entonces David se interiorizó en el tema y dice, ¿pero por qué? No, porque está Goliat que nos está llamando a un desafío y nosotros nadie quiere luchar con él. Entonces David va a uno y le cuenta esa historia, va a otro, le dice lo mismo, va a un tercero, le dice lo mismo, y David dice, pero no entiendo. Él no hay nadie que pueda ir en nombre de Hashem a luchar contra él.
bueno, en ese momento es cuando Eliab, el hermano mayor, le dijo a David, medio le habló feo, le dijo, ¿qué haces acá? Todos conocemos tu soberbia, sabemos que viniste solamente para mirar la guerra, la batalla, sino más. Pero David le dijo, ¿qué hice? Yo no hice nada, solamente vine acá porque me mandó mi padre, y estoy viendo que todo este problema y yo estoy dispuesto a ir. Lo llevan frente a Saúl, y cuando Saúl lo ve a David, le dice, pero vos sos muy jovencito, y él tiene años de lucha, o sea, vos no sos un guerrero ya consagrado. ¿Qué le responde David? Algo interesante. David le trae como ejemplo, le dice, no te creas, Saúl. No te creas, Saúl. A mí me pasó que cuando estaba cuidando el rebaño, vino un león y vino también un oso y trataron de atacar a mi rebaño, y yo fui y luché contra los dos y les gané. Entonces, si yo pude luchar así como luché contra estas bestias, esa bestia, hablando de Goliat, también va a caer en manos de Hashem, porque Hashem me ayudó para vencerlos y Hashem me va a ayudar también para vencerlo a Goliat. Bueno, Saúl no le quedaba otra que aceptar, porque obviamente nadie quería luchar contra Goliat, y si iban a ir una guerra frente a frente, digamos, ejército contra ejército, iban a caer muchas vidas. Entonces decide confiar en David y le da su armadura, su propia armadura, y le da su propia espada. Y David, cuando se la pone, no tenía experiencia en caminar con armadura y se sentía limitado. Entonces agarró, se la sacó y le dijo a Saúl, yo no puedo con esta armadura, así que voy a ir únicamente con mi bastón, con mi palo de pastor, y voy a llevar también en la bolsa de pastor que tenía, puso 5 piedras que agarró ahí del río, y se llevó también su onda. Y así fue a enfrentarlo a Goliat. Cuando llega a Goliat y Goliat lo mira, se mata de la risa y le dice, ¿qué soy? ¿Un perro yo que me mandan un muchachito así tan joven, tan delicado, tan sensible? Parecía sensible David. ¿Esto me mandan a mí que soy un perro? Entonces David, y él empezó a decir, le dijo a David, yo te voy a matar y te voy a tirar como comida para los pájaros y para los perros, etc. Entonces David le responde, le dice, vos luchás con una espada, tú vienes contra mí con espada y con lanza, y con un venablo que es otro tipo de lanza, pero yo voy contra ti en nombre de Hashem. Vos podés tener todas las armas, vos podés ser la persona más fuerte y más experimentada que hay para la guerra, pero yo vengo en nombre de Hashem. Y Hashem es el rey de los ejércitos, y en nombre de Hashem yo vengo a luchar con vos. Y yo te voy a ganar y me voy a llevar tu cabeza para mi rey. Bueno, así fue que cuando Goliat avanza contra David, David agarra la famosa onda y tira una piedra, él se llevó 5, pero necesitó una sola, para pegarle exactamente en la frente. Era el único lugar, el único espacio que no estaba protegido con el traje de Goliat, y ahí le pegó en la cabeza fuerte y Goliat se cayó, y agarró, David le sacó la espada a Goliat, le cortó la cabeza, y cuando los filisteos, los peristín, vieron eso, se empezaron a escapar, y el pueblo de Israel avanzó contra los filisteos, y fue una victoria de Israel. Nos cuenta que cuando vuelve David, en realidad el Tanaj nos dice, cuando Saúl vio a David que fue a luchar contra Goliat, vio todo lo que pasó, entonces le pidió a Abner, a su jefe, a su general, Abner Ben-Ner, le dice, jefe del ejército, ¿hijo de quién es este? ¿Quién es este muchacho? Y ahora yo vuelvo a la pregunta anterior que hicimos. ¿Saúl no lo conocía a David? David era su músico, era su escudero. ¿No lo conocía Saúl a David para que le pregunte a Abner quién es este muchacho? Y Abner le dijo, juro que yo no sé. Entonces David, cuando vuelve David de luchar contra Goliat, le pregunta, ¿quién sos vos, hijo mío? Entonces dice, yo soy David, hijo de Ishai. Y así se termina. En realidad, esta pregunta, y con esta pregunta vamos a terminar la clase de hoy, porque queda digamos, es lo que nos da pie para los próximos sucesos entre Saúl y David. En realidad lo que se preguntaba a Saúl, él sabía quién era David. O sea, él no es que no lo desconocía a David. Lo que él quería saber, Saúl estaba preguntando algo mucho más profundo. Él vio en David características de rey. Él vio en David un valor
que pocos tenían. Y además vio la ayuda de Hashem, cuando Hashem ayudó a David, y él fue en nombre de Hashem, y él logró vencer a Goliat muy rápido, de manera rápida. Entonces Shaul se preguntó, ¿no será David un aspirante a rey? Y si él está aspirando a ser rey, entonces me está serruchando el piso a mí. Entonces Shaul quería saber de quién descendía el rey David. Si nosotros vamos mucho más atrás en la historia, tenemos la historia de Yehudá y Tamar. Yehudá y Tamar tienen 2 hijos, no la vamos a contar ahora, porque ya la contamos en las clases anteriores. Yehudá y Tamar tienen 2 hijos, Pérez y Zerah. Y Pérez viene la palabra rifrot, o sea, es destruir, es pasar cualquier valla o cualquier tipo de obstáculo que hay en el camino, uno hace pritzá, o sea, como que irrumpe en el camino donde él quiera ir, donde él quiera pasar. Y esa característica de abrir un camino es la característica de un rey. A los reyes se les abren caminos. Si un rey quiere pasar por un lugar que está por un campo, y hay no sé, hay higas o lo que sea, trigo o plantaciones, el rey, si quiere pasar por ahí, el rey puede pasar. Y se le abre un camino al rey para que él pueda pasar de manera cómoda. Y eso viene de la palabra Rifrot Derech, ¿sí? Viene la palabra Pérez. Entonces Shaul quería saber, él sabía quién era David, pero él sabía que él era de la tribu de Yehudá porque era de Betlehem, y en Betlehem era la región de Yehudá. Pero Shaul quería saber si él era descendiente de Zerah o si él era descendiente de Pérez. Si era descendiente de Pérez, y que realmente David era descendiente de Pérez, él tenía grandes posibilidades y grandes chances de ser rey de Israel. Y a partir de ese momento nosotros vimos que Shaul amaba a David, lo quería a David. Pero de repente, ese David cantante, ese David músico, ese músico bonito y todo, pasa a ser ahora de repente un líder de Israel, mata a Goliat, un hombre carismático, y ahora la semana que viene vamos a ver qué es lo que empezó a decir la gente, el pueblo sobre David. Todo eso generó un temor y una desconfianza en Shaul Amelech, en el rey Shaul, y a partir de ahora empieza toda una trama entre Shaul, una persecución de Shaul a David, y donde se involucran los hijos, etc. Lo que sí sabemos también es que a raíz de esta lucha, el rey había prometido que la hija se iba a casar con aquel que venza a Goliat. Entonces David se casó con Mijal, ¿sí? Y pasó a ser no solamente el músico del rey, fue también el yerno del rey, de Shaul Amelech. Estaba casado con Mijal. Bueno, la semana que viene vamos a seguir con esta historia de David Amelech, y aprovecho ahora para invitarlos, Dios quiere, este domingo. Vamos a hacer domingo y lunes, en realidad, hay el segundo congreso de Shluchim, de rabinos del interior del país, de los Batei Jabad del interior del país. El año pasado la sede fue Córdoba. Este año, por motivos que todos conocemos, la sede va a tener que ser una sede virtual, va a ser Zoom. Y decidimos también, así como se hizo en Córdoba en su momento, que una de las noches la gente de la comunidad vino a saludar a los Shluchim y vino a demostrar ese cariño y ese valor, cómo se valora a los Shluchim. Entonces este año también vamos a hacer una gala virtual, donde están todos invitados para participar en un fabrenga, en unas charlas, con los Shluchim de todo el interior del país. Entonces este domingo 14, 22 de Sivan a las 20 horas, y ahí está el ID de Zoom. Yo después voy a mandar el link el mismo domingo para que todos se puedan conectar al Zoom y participar con nosotros. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos, y si hay alguna pregunta, entonces ahora voy a habilitar los micrófonos. En un momento voy a pausar el... Bueno, voy a habilitar un minuto los micrófonos. Ahí están todos habilitados. Los que quieren pueden abrir el micrófono y preguntar.